La ilusión de la moral, Nietzsche y el engaño de lo correcto. La gran mentira de la moral. Desde el momento en que nacemos, nos imponen un sistema de creencias. Lo bueno es ser amable, humilde, altruista, nos dicen. El sistema nos presenta la moral como un dogma inquebrantable, algo a lo que debemos adherirnos sin cuestionar. Pero ¿qué pasaría si todo lo que te han enseñado sobre la moral fuera una construcción, una invención de aquellos que nunca pudieron alcanzar el poder? Friedrich Nietzsche, uno de los pensadores más provocadores de todos los tiempos, desafía estas normas. Él no veía la moralidad como algo absoluto. Para Nietzsche, la moralidad no es más que un conjunto de reglas diseñadas por los débiles para someter a los fuertes. Nos han enseñado a avergonzarnos de nuestros deseos, de nuestra fuerza, de nuestra ambición. Nos dicen que el egoísmo es un pecado, pero ¿y si el egoísmo fuera lo más natural y saludable del mundo? Lo que Nietzsche nos obliga a confrontar es esta pregunta: ¿eres dueño de tu moral o simplemente eres un esclavo de lo que te han enseñado? La moral tradicional nos moldea desde pequeños, nos convierte en seres dóciles, incapaces de reconocer nuestro verdadero poder. Nos convierten en seres que prefieren encajar y seguir normas, en lugar de cuestionarlas y seguir nuestra propia voluntad. Nietzsche no quería eso para los seres humanos. Él creía que la moralidad moderna ahogaba la voluntad de poder que reside dentro de cada uno de nosotros. Lo peor no es la debilidad en sí, sino la forma en que la sociedad ha glorificado esa debilidad, haciéndonos creer que lo que es natural, lo que es instintivo, lo que es fuerte, es malo. El sistema que nos rodea ha creado una visión distorsionada de lo que significa ser moral. En lugar de ver el poder como algo que puede ser usado para crear, para transformar, lo ven como algo peligroso, algo que debe ser reprimido. Pero aquí está el truco: la moralidad que nos imponen no busca el bien común, sino el control sobre nosotros. Entonces, ¿quién decide lo que es moral? Nietzsche desafía la respuesta tradicional. No son los dioses ni las religiones, tampoco los filósofos. Somos nosotros quienes debemos crear nuestra propia moral, basándonos en nuestra experiencia, nuestra voluntad y nuestra capacidad de afrontar el mundo de una manera auténtica. Es un llamado a romper las cadenas de la moral tradicional y vivir según lo que realmente creemos que es correcto. La muerte de Dios y el criticismo a la religión. Dios ha muerto, una de las frases más célebres de Nietzsche, resuena en cada rincón de su filosofía. Pero no es solo una declaración de la pérdida de lo divino, es una crítica directa al poder que las religiones han ejercido sobre las vidas humanas durante siglos. La muerte de Dios no es solo un acto teológico, es un acto filosófico de liberación, una invitación a repensar todo lo que nos ha sido impuesto como verdad divina. Nietzsche veía al cristianismo como una religión de la sumisión y la negación de la vida. La moral cristiana, con su énfasis en la humildad, la caridad y la entrega, desalienta el impulso humano hacia la grandeza, hacia la superación personal y hacia la afirmación de la vida tal como es. En lugar de celebrar los instintos y deseos humanos, el cristianismo los ve como pecaminosos. Pero, ¿qué pasa cuando esos deseos son esenciales para nuestra existencia? En su obra más famosa, Así habló Zaratustra, Nietzsche presenta la figura de Zaratustra, quien desciende del monte para compartir la verdad sobre la muerte de Dios. Zaratustra se convierte en el profeta de una nueva era, en la que la humanidad debe abandonar las falsas promesas de la vida eterna y aprender a afirmar la vida tal y como es, con todas sus contradicciones, pasiones y caos. Ya no hay un juicio final, no hay un castigo eterno, solo hay el presente, la realidad y lo que cada uno de nosotros puede hacer con ella. El cristianismo, según Nietzsche, no solo distorsiona la verdadera naturaleza humana, sino que también exacerba la culpa. Este sentimiento de culpa, arraigado en el pecado original, es un mecanismo de control, nos hace sentir responsables por todo, nos deja atrapados en una mentalidad de rehenes de algo que no hemos hecho. Esto reprime nuestra creatividad y nuestra fuerza vital. Aquí es donde entra en juego la voluntad de poder como concepto fundamental en la filosofía de Nietzsche. Para Nietzsche, la voluntad de poder no es solo una lucha por la dominación externa, sino una afirmación de la vida en su totalidad, un proceso de superación de uno mismo y de los valores impuestos. La religión cristiana, al insistir en el sacrificio, la humildad y la pobreza, no solo niega el poder, sino que lo destruye en las personas.
creando individuos que viven en constante búsqueda de redención en lugar de en la búsqueda de su propia grandeza. El cristianismo, al demonizar lo mundano y lo material, ha creado una división entre lo que es bueno y lo que es malo y ha relegado las pasiones humanas a la oscuridad. Nietzsche no ve a Dios como una entidad externa, sino como una creación humana, una proyección de nuestras propias inseguridades y miedos. La muerte de Dios, por tanto, marca la liberación de la humanidad del yugo religioso. ¿Qué hacer con esta libertad? La respuesta de Nietzsche es clara: afirmar la vida y crear un nuevo camino moral que no esté atado a las creencias ancestrales, sino a lo que cada ser humano puede alcanzar a través de su propio poder y voluntad. Esta es la crisis del nihilismo, la angustia que puede surgir cuando ya no existe una autoridad divina que determine el camino a seguir. Pero, para Nietzsche, esta no es una condena, es una oportunidad. La humanidad debe reinventarse a sí misma, crear sus propios valores y volverse verdaderamente libre. La muerte de Dios no es el final, es solo el comienzo de algo mucho más profundo y transformador. La voluntad de poder y la creación del Übermensch. En un mundo donde la moral tradicional parece desmoronarse tras la muerte de Dios, Nietzsche introduce uno de sus conceptos más radicales: la voluntad de poder. Este concepto no se refiere simplemente a la búsqueda de poder en un sentido político o militar, sino a algo mucho más profundo: el impulso primordial que guía toda la vida y la existencia humana. La voluntad de poder es la fuerza que impulsa a los individuos a afirmar su propia existencia, superar sus limitaciones y trascender sus circunstancias. Para Nietzsche, la voluntad de poder no se limita al deseo de dominar a otros. Es mucho más sobre la capacidad de dominarse a uno mismo, de esculpir el propio destino y de rechazar las restricciones impuestas por la sociedad, la moral y las convenciones. En este sentido, la voluntad de poder es una afirmación de la vida en su forma más pura, sin ceder a las imposiciones externas. Pero, ¿cómo se aplica esto en la práctica? La respuesta está en el concepto del Übermensch, o el superhombre, que Nietzsche utiliza para describir a una figura ideal que trasciende las limitaciones de la moralidad tradicional. El Übermensch no se define por los valores del bien y el mal impuestos por la religión o la sociedad, sino que crea sus propios valores y vive de acuerdo con ellos, sin miedo al sacrificio ni a la negación de sí mismo. Nietzsche nos desafía a ver más allá de la moral de los esclavos, la moral cristiana de la sumisión, la culpa y la pasividad, y a abrazar una nueva forma de existencia que sea auténtica, plena y poderosa. El Übermensch no es un ser ególatra ni insensible a los demás, sino una persona que se ha liberado del miedo a la vida y ha decidido abrazarla completamente, con todas sus contradicciones y dificultades. En lugar de seguir ciegamente los dictados de la sociedad, el Übermensch crea su propio camino, sin preocuparse por las opiniones externas. Nietzsche, al proponer al Übermensch, no está sugiriendo que todos debamos convertirnos en individuos solitarios, desconectados de los demás. En realidad, el Übermensch es la culminación del potencial humano, un ideal hacia el cual todos podemos aspirar, pero que nunca será alcanzado completamente. Es una meta dinámica, no estática, que nos impulsa a seguir superándonos, a no conformarnos con lo que somos, sino a cuestionarlo todo y construir algo nuevo y único en cada paso. La figura del Übermensch también está estrechamente ligada a la noción de eterno retorno, otro concepto central en la filosofía de Nietzsche. El eterno retorno es la idea de que todo lo que sucede se repetirá infinitamente. Esta noción desafía a los individuos a vivir sus vidas de tal forma que estarían dispuestos a repetir cada uno de sus actos una y otra vez, eternamente. ¿Cómo viviríamos si supiéramos que nuestra vida se repetirá sin fin? Para Nietzsche, la clave es vivir de manera tan auténtica y apasionada que no haya nada de lo que arrepentirse, sin miedo a la muerte ni a la repetición. En conjunto, la voluntad de poder y el Übermensch proponen una nueva forma de vivir que va más allá de los convencionalismos morales y existenciales tradicionales. El ser humano no es una criatura condenada por el pecado, ni es un ser subordinado a una autoridad divina o social. En lugar de eso, es un creador de su propio destino, un ser libre que, al abrazar su propio poder, puede alcanzar su mayor potencial. Nietzsche en la psicología moderna y su legado cultural. Al adentrarnos en la psicología moderna, no podemos ignorar la influencia profunda que Nietzsche ha tenido sobre el desarrollo de la psique humana, especialmente a través de su concepto de la voluntad de poder y la figura del Übermensch.
Filósofos y psicólogos contemporáneos, como Carl Jung, han adoptado y adaptado muchas de las ideas de Nietzsche para entender el comportamiento humano, la lucha interna y la necesidad de trascender los límites impuestos por la moralidad convencional. Jung, por ejemplo, fue profundamente influenciado por Nietzsche, especialmente en su concepto del hombre total. Jung vio en Nietzsche la lucha por la individuación, el proceso a través del cual una persona se convierte en un ser completo, integrando tanto las sombras como las luces de su personalidad. Para Jung, como para Nietzsche, la verdadera libertad no se alcanza a través de la conformidad social o religiosa, sino a través de la aceptación y afirmación de todos los aspectos de la personalidad humana, incluidos los más oscuros. En este sentido, Nietzsche no solo desafía las convenciones externas, sino también la psique interna del individuo, animándonos a confrontar nuestras creencias limitantes, nuestros miedos y nuestras sombras. La voluntad de poder, en el contexto de la psicología, puede entenderse como el impulso por superar las barreras mentales que nos impiden alcanzar nuestro pleno potencial. No se trata solo de poder sobre otros, sino sobre nosotros mismos, de transformar nuestras debilidades en fuerzas, nuestros traumas en aprendizajes y nuestras limitaciones en trampolines hacia una vida más auténtica. El impacto de Nietzsche también se extiende al campo de la psicología existencial, que busca responder a preguntas fundamentales sobre el sentido de la vida y la libertad individual. Psicólogos como Viktor Frankl, en su libro El hombre en busca de sentido, se inspiraron en la capacidad humana para encontrar un propósito incluso en las circunstancias más extremas. Algo que resuena profundamente con la perspectiva nietzscheana de afirmar la vida, sin importar las adversidades. A través de Nietzsche, entendemos que la lucha por encontrar sentido y significado no es algo que se nos da, sino que es un proceso activo. A diferencia de las filosofías que nos dictan lo que es correcto o incorrecto, Nietzsche nos invita a cuestionar las respuestas y a crear nuestras propias respuestas a las preguntas existenciales. El Übermensch, en este sentido, no es solo un ideal filosófico, sino un modelo psicológico de crecimiento continuo y transformación. En cuanto al legado cultural, las ideas de Nietzsche no solo han influido en la filosofía y la psicología, sino también en la literatura, el arte, la política e incluso el cine. El nihilismo y la muerte de Dios han sido temas recurrentes en obras literarias y cinematográficas, desde las novelas existenciales de Albert Camus hasta las historias más oscuras de la literatura contemporánea. Nietzsche ha ofrecido un marco para explorar la condición humana en su forma más cruda, sin adornos ni respuestas fáciles. Desde el cine de autor, que explora el vacío existencial, hasta la literatura que se enfrenta a la desilusión del siglo XXI, Nietzsche se encuentra en el núcleo de muchas narrativas contemporáneas. Nietzsche no solo desafía las creencias religiosas o las normas sociales, sino también la concepción misma de lo que significa ser humano. Al rechazar las respuestas fáciles y convencionales, Nietzsche nos invita a crecer más allá de las etiquetas, a despojar nuestras vidas de las viejas ideologías y a abrazar la incertidumbre de existir, sin buscar consuelo en las promesas de lo trascendental. En la cultura actual, las figuras de poder, tanto en política como en el mundo empresarial, a menudo parecen encarnar algunas de las cualidades que Nietzsche valoraba en el Übermensch: autodeterminación, independencia y voluntad para desafiar las normas establecidas. No obstante, Nietzsche también advertiría que, si estas cualidades se aplican sin una reflexión profunda y ética, pueden transformarse en arrogancia, egoísmo y deshumanización. Finalmente, al enfrentarnos al mundo contemporáneo, nos damos cuenta de que la filosofía de Nietzsche sigue siendo más relevante que nunca. En un contexto de globalización, avances tecnológicos y crisis existenciales, las preguntas que Nietzsche nos deja siguen retumbando: ¿quién soy? ¿Qué debo ser? ¿Cómo debo vivir? Y, lo más importante, ¿cómo podemos encontrar nuestro propio camino hacia la autenticidad? Nietzsche no ofrece respuestas fáciles, pero nos da las herramientas para navegar el caos de la vida moderna, invitándonos a vivir de manera más consciente, más libre y sobre todo, más auténtica. Y así, con la figura del Übermensch y la voluntad de poder, Nietzsche nos desafía a superar nuestras propias limitaciones, tanto externas como internas, y a crear un mundo más auténtico, lleno de vida y significado.